3 años antes de comenzar la iglesia aquí en esta comunidad, en la ciudad de Villa Elisa, hicimos un trabajo de evangelismo con la iglesia que luego nos envió a plantar la iglesia, con la iglesia misionera Maranata de Barrio Obrero. Hicimos un trabajo de evangelismo de una vigilia muy intensa, oramos toda una noche y luego salimos a orar por la comunidad donde luego plantamos la iglesia, a orar casa por casa. Y ya cuando amaneció y ya era media mañana, salimos a compartir el mensaje del Evangelio casa por casa en esta comunidad. 3 años antes de comenzar la iglesia aquí. Encontramos varios conflictos en medio de la comunidad, pero principalmente cuando hablábamos con la gente, encontrábamos que había muchos conflictos matrimoniales. Nos sorprendió de una manera la respuesta positiva que nos daba la comunidad. Cuando hablábamos con las personas, el 90% aceptaba que le trajéramos un estudio bíblico luego de aquella visita. El 90% de la comunidad, de los que nos recibieron, estaban abiertos a que luego le visitáramos y le diéramos un estudio bíblico. Había una gran receptividad, pero también nos sorprendieron la cantidad de conflictos matrimoniales. Recuerdo que mi esposa, recorriendo algunos hogares, terminó haciendo consejería matrimonial con una vecina de la comunidad, le compartió el problema que tenían, el conflicto, luego fue a otra casa y así. La gente abrió su corazón en aquella visita en el año 95 y nos compartían el problema que estaban experimentando y entendimos que el mayor problema era el conflicto matrimonial y mucho tenía que ver con los casos de adulterio. Así que luego de eso quedamos compungidos en el corazón y estábamos comprometidos en hacer algo a favor de esta comunidad. Quedó un peso en nuestra comunidad. Deseábamos provocar un impacto positivo ante esta comunidad sufriente, ante estas personas que estaban en esta crisis. Deseamos hacer algo, provocar un impacto positivo en medio de la comunidad. En nuestro caso, es decir, mi esposa y yo tomamos 2 decisiones que nos acercaron a la posibilidad de provocar un impacto positivo en la comunidad. Primero nos mudamos a la comunidad. En el año 97 vinimos a vivir en medio de la comunidad que habíamos encontrado que estaba sufriendo por los problemas matrimoniales. Y luego de eso tomamos la decisión de plantar una iglesia en medio de la comunidad. Entendimos que si podíamos provocar un impacto había que quedarse y estrechar lazos, relaciones con la gente en la comunidad. Era bueno venir y orar y hablar con la gente, era bueno, estaba positivo, pero no podíamos hacer un cambio en la comunidad si no nos decidíamos a quedarnos en medio de la comunidad. Así que vinimos a vivir aquí y en el año 98 comenzamos la iglesia en esta comunidad. Para provocar un impacto debemos establecer relaciones con las personas que necesitan el Evangelio de Jesucristo. No se trata de andar con una Biblia negra grandota y decirle a la gente que son pecadores, que van rumbo al infierno, porque esto poco cambio puede producir. Lo que hace falta es llegar a una comunidad, a un entorno, a una familia, a los vecinos y establecer relaciones de largo plazo, para que en estas relaciones de largo plazo podamos afectarles con la palabra del Señor y esta palabra del Señor pueda provocar cambios en ellos. Así que para provocar un cambio en la comunidad, en nuestro entorno, necesitamos establecer relaciones de largo plazo. La iglesia tesalónica, de la cual he leído el texto, fue una iglesia que recibió el impacto a través del apóstol San Pablo. Pablo llegó a compartir la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Pero no solo llegó a predicar, sino que llegó a quedarse y estrechó lazos, creó relaciones con los individuos de aquella comunidad. Y lo compartí el domingo pasado cuando di el mensaje de 2 Tesalonicenses, cuando hablé acerca de la relación que Pablo tuvo con la gente de aquella ciudad. Esta relación, junto con el mensaje del Evangelio, provocó un impacto que cambió la comunidad, que cambió la ciudad de Tesalónica. Y al comenzar el texto leímos que Pablo está feliz y dice: oro, no dejo de orar por ustedes, estoy feliz por todo lo que han hecho, por el cambio que hay en ustedes, por el trabajo, por el esfuerzo y cómo ha cambiado la ciudad después que estuve allí. Pablo provocó un impacto en aquella comunidad luego de llegar a hablar el Evangelio, pero crear relaciones de largo plazo con aquella comunidad. De hecho, que la carta a los tesalonicenses tiene el objetivo de mantener ese contacto, esa relación de largo plazo que puede provocar un cambio.
Yo no sé cómo está su comunidad, su familia, pero por lo que puedo saber de lo que la Biblia dice respecto al ser humano, por lo que puedo saber por las estadísticas, Paraguay es uno de los países que tiene en América Latina uno de los índices más bajos de matrimonio. Estamos muy por debajo. Más o menos el promedio anda de 5 matrimonios por 1000 habitantes. Muy por debajo de Venezuela, de Argentina, de España, de Portugal. Tenemos un nivel, es decir, muchas parejas están acompañadas. Es una realidad de nuestra nación. El matrimonio no está visto como algo duradero o el paso a dar. Entonces, cuando puedo entender lo que dicen las estadísticas, lo que dicen las noticias, lo que dice la forma de pensar, la cultura de nuestro país, yo sé que hace falta el Evangelio de Jesucristo. Hace falta que alguien se levante y provoque un impacto. Y me imagino que tu misma familia necesita un impacto del Evangelio. Los conozco a muchos de ustedes y sé los problemas que están pasando en su entorno respecto a la salud, respecto al adulterio, respecto a las necesidades económicas, respecto a comportamientos culturales que son dañinos. Así que me imagino que al igual que aquella comunidad que analizamos en el año 95, también en tu entorno, en tu misma familia, hace falta que el Evangelio llegue con un impacto transformador. Ahora bien, al igual que la iglesia en Tesalónica, para poder provocar ese impacto, esa transformación en el entorno, se necesita pasar por una transformación personal, por un proceso de transformación personal. Los alumnos de ITAR recuerdan lo que es un proceso. Estudiamos el desarrollo integral del líder y hablé sobre el proceso, ¿verdad? Son eventos, actividades entrelazadas que suman una sobre otra para lograr un objetivo. Y si alguien quiere provocar un impacto en su comunidad, en su familia, en su entorno, quiere que haya un cambio en su entorno, necesita entrar en un proceso de transformación personal. Si yo no tengo un proceso de transformación personal, difícilmente puedo cambiar a nadie a mi alrededor. Puedo provocar un impacto. Puedo provocar un impacto, pero puede ser cualquier clase de impacto. Pero si el impacto va a ser positivo es porque me someto a un proceso de transformación personal. Quiero aclarar que este proceso no se mide por tiempo, porque es diferente en cada caso. Algunos pasan rápidamente por este proceso y algunos están todavía iniciando después de muchos años. No tiene que ver con cronología, con meses, días o años, sino por etapas. Y cuando el creyente se dispone a ingresar en ese proceso de transformación, se anima a pasar por estas etapas, puede ser de impacto para su entorno, para su familia, para su comunidad. Y quiero centrar el mensaje de esta hora en las etapas por las que el creyente debe pasar para ser de impacto en su entorno. Permítame resumir en 3 etapas el proceso de transformación. Dios me transforma a mí, yo soy de impacto porque me animo a entrar en estas etapas. ¿Tiene que ver con tiempo, con años, con cursos bíblicos en la iglesia? No, de ninguna manera, sino por etapas en las que me animo a transitar. ¿Cuáles son estas etapas? En primer lugar, ser imitadores de los discípulos de Jesús. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice así: así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. La primera etapa por la que debo animarme a pasar en este proceso de transformación es la etapa de ser imitadores de los discípulos de Jesús. Esta etapa es tal vez la que menos demanda tiene de nosotros, pero tiene mucha demanda del discípulo que evangeliza. Es decir, aquella persona que ha crecido, que ha conocido a Cristo y está predicando la palabra y va con la tarea de hacer discípulo, de alcanzar a las personas para Cristo. Este es un discípulo. Aquel que sigue a Jesús es un discípulo de Jesús. Pues la etapa de ser imitadores de los discípulos tiene mucha demanda sobre los discípulos. Y lo que hicieron los tesalonicenses para provocar un impacto en su comunidad es que imitaron a los discípulos que les venían a evangelizar. En este caso, los señalado en el versículo 1 de 1 Tesalonicenses es Pablo, Timoteo y Silvano, o Silas. Estos 3 hombres fueron los discípulos que llegaron a Tesalónica, y cuando la gente vio a estos discípulos de Jesús, a Pablo, que era un apóstol, no de los 12, a Timoteo, su discípulo, y a Silas, ellos imitaron a estos 3.
Esta demanda de ser imitadores para que haya transformación en nosotros tiene mucha demanda del discípulo que evangeliza. Y Pablo lo habla en el capítulo 2 y lo compartí con ustedes, pero lo resumo brevemente. Pablo tiene una vida a imitar. Y lo que hacen los tesalonicenses es imitar a Pablo en la forma en que se comporta en la vida. ¿Cómo es esta vida? En el versículo 7 del capítulo 2 dice que él los trató como una nodriza, como una mamá que amamanta y cuida a sus hijos. También dice el versículo 8 que él compartió la vida con ellos. Es decir, dice Pablo, ustedes me conocen, viví con ustedes, compartí. Pablo, para poder ser ejemplo e imitar, él empieza a vivir con ellos una vida abierta. También Pablo, para ser una persona a imitar, se esfuerza mucho en el trabajo. No quiere ser una carga para nadie. Trabaja duramente para sostenerse y para compartir con el que padece necesidad. También Pablo, para ser una vida a imitar, él se preocupa de enseñar el camino de santidad. Dice Pablo, ustedes me son testigos de cómo nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Además de la santidad, él tiene un cuidado de padre para con ellos, según el versículo 11 del capítulo 2. Ustedes saben que también a cada uno de ustedes los he tratado como un padre trata a sus propios hijos. En esta vida a imitar, Pablo también toma la tarea de exhortar a los tesalonicenses a una vida de reverencia, de respeto a Dios. Dice el versículo 12, los he animado, consolado y exhortado. Entonces, para que se pueda cumplir la primera etapa del proceso, que es la etapa de imitar a los discípulos, tiene que haber un discípulo que tenga un estilo de vida a imitarse. Entonces, por una parte viene el discípulo y mi tarea para ser transformado es imitar al discípulo. Ahora, el creyente tiene un requisito fundamental para poder entrar y terminar en la etapa de imitar. Esta es la demanda de humildad. Tiene que tragar su orgullo y tiene que aprender de algún otro lo que debe hacer para dar gloria a Dios con su vida. Cuando el discípulo evangeliza, digamos, cuando Gustavo, que es un discípulo de Jesús, amén, evangeliza, yo que soy el creyente que lo miro, cuando él me trata como nodriza, dice 2:7, yo tengo que ser como un niño. Esa es la demanda para mí. Tengo que ser como un niño. Recuerdo la primera noche que fui a trabajar en la iglesia. Yo había llegado a casa, me fui con mi suegro a trabajar en la iglesia. Antes de entrar tiramos el cigarrillo, porque todavía fumábamos, ¿verdad? Tiramos el cigarrillo, entramos por la parte de atrás de la iglesia y nos pusimos a trabajar. Yo estaba en un momento muy difícil de mi vida, un momento económico no tenía trabajo, mi suegro me estaba ayudando con alguna changuita que yo hacía por allí, no me estaba yendo bien. Y antes me había ido bien, pero en ese momento no. Y cuando estoy pintando la casa del cuidador con el pastor, yo tenía unas pocas semanas en la iglesia. Y me dice, ¿a qué te dedicas, Jorge? Entonces yo inflé mi pecho. Yo doy cursos de venta, le dije. Y empecé a hablar de grandes cosas que hacía mucho no vivía. Y yo, en realidad estaba muerto de hambre, hermano. Estaba en la lona, ¿verdad? Les he dicho, no tenía una changuita para hacer, no, pero mi ego era tan grande que me fue imposible ser como un niño ante el pastor que me quería tratar como una nodriza que cuida a sus hijos. Bueno, eso siempre detiene nuestro proceso de transformación. Haga todo lo contrario que yo hice, sea como niño. Sea como niño. Deje que lo ministren, que lo cuiden, que lo apapachen, que le enseñen los primeros pasos. Si va a ser alguien que transforme su comunidad, que impacte su comunidad, tiene que ser como niño. Cuando el discípulo abre su vida, comparte su vida con los demás, según el capítulo 2 y versículo 8, mi deber como creyente que quiere cambiar a su familia, necesita sincerar su vida. Si el discípulo viene y comparte conmigo y me cuenta sus historias, yo también tengo que animarme a compartir las mías. No puedo callar lo que está mal, no puedo mentir o fingir lo que no es.
Mi responsabilidad en el proceso de transformación es ser sincero, abrir mi vida, decirle, este es mi problema, esto es lo que me pasa. ¿Sabe qué? No le aguanto al pastor, ¿verdad? El pastor es insoportable, ¿qué se cree ese curepí chanta, ¿verdad? Tengo que sincerar, aunque no esté bien, tengo que abrir mi corazón. Ahora, si yo voy a andar como un hipócrita, no viendo cómo el discípulo abre su vida, y Gustavo dice, yo tenía este problema, todavía me falta esto, dice Gustavo, todavía esto me falta, y yo digo, a mí no me falta nada, yo estoy bien, maravilloso. Así nunca he de ser transformado. Tengo que sincerar. Cuando veo que el discípulo se esfuerza, necesito acompañar el esfuerzo. Pablo dice, he trabajado de día y noche, no quiero hacerle carga a nadie, ¿verdad? Y yo estoy en mi casa esperando en mi silla que venga el discípulo a buscarme para llevarme a la iglesia, me traiga de vuelta y si no tengo me pague el bol y también ore por mí, por mi hijo, por mi abuela, por mi mamá y que de paso de eso comparta algo porque estoy medio sobré. No, yo tengo que esforzarme también, facilitarle el trabajo al discípulo para que el discípulo complete en mí la obra de transformación para ser de impacto. Cuando el discípulo me enseña sobre la santidad, tengo que empezar a abandonar las prácticas que no santifican mi vida, que manchan mi vida con el pecado. Y el discípulo me dice, mira, no te conviene esto. ¿Te parece que tener esa aplicación ahí con esa foto te va a ayudar? Ay, no, pero a mí no me hace nada. No, así no me afecta nada. No, en realidad tiene que tomar decisiones que lo santifiquen. Escucha al discípulo que le enseña acerca de esto. Cuando el discípulo me exhorta a una vida de reverencia, tengo que realizar cambios que den gloria a Dios. No puedo después de 2, 3 semanas, o 3 meses, o 3 años, o 10 años llegar tarde al culto. Está feo, hermano. Que te invite, ¿verdad?, para el GPO y cuando te va a pasar a buscar, todavía te estás por bañar. No, pues reverencia. Dé a Dios el lugar que Dios le corresponde. Cuando yo estoy dispuesto a ser como un niño, enseñado a tomar y ver la vida del discípulo, es cuando empiezo el cambio. Es interesante que no se trata de conocimiento, no se trata de lo mucho que puedo leer la Biblia o de lo mucho que puedo orar. La primera etapa es sencillamente imitar. Entonces, Rigoberto, que es mi líder de GPO, está todo el día con la cuchara el domingo. ¿Y yo qué hago como discípulo de Rigoberto? Vengo con la cuchara también, no entiendo nada, pero voy a acompañar. Yo veo que el pastor Salvador está orando por la gente. ¿Qué hago yo como creyente que se ha transformado? Me pongo a orar también por la gente. Y yo veo entonces allí que la pastora Marina, ¿verdad?, está enseñando la palabra, invita a estudiar. ¿Qué hago? Vengo a estudiar. Tiene que empezar a imitar. Es sencillo, empiece imitando. No va a saber todo, no va a comprender muchas cosas. No pretenda interpretar qué significa la Trinidad. Hermanos, tengo 32 años en el camino y todavía no puedo comprender la Trinidad. No quiera venirme con debates teológicos profundos. ¿Y qué significa gramatos en el griego? No, imite, empiece imitando, copie lo bueno. El apóstol Pablo dice, tomad lo bueno, desechar lo malo. Y dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y yo quiero decirle, hermanos, acá hay falta mucho por la perfección, pero hay muchas personas que pudiesen ser imitadas. Vea, pase unos días, dentro de unos días, por la tarde aquí, o por la noche, y le va a encontrar al hermano Ariel cortando el pasto, ¿verdad? O el hermano se está cortando el pasto. Nadie le paga, nadie le dice, pero lo hace. ¿Qué tiene que hacer usted? Venir con el machete. ¿En qué te ayudo, hermano? Empiece imitando. Si la Biblia es negra, pues compre una Biblia negra también, ¿verdad? Hágalo sencillo. La Biblia negra, el color no hace la diferencia, pero empiece a tomar ejemplo, mirar lo que hacen los demás y empezar a copiarlo. Es una etapa sencilla, pero necesita matar el orgullo. ¿Qué me va a enseñar a mí ese mitaí? Yo empecé a pastorear aquí a los 28 años, estaba jovencito. Me lo imagino, verá, Marco. ¿Cuántos años, Marco? 23 años pastoreando una iglesia. Y lo ha de mirar Eduardo Heinzeko, que es grandote, ¿sí, verdad? Hola, Marquito, lo ha de mirar así, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Ser sencillo, ser humilde. Dígame, Pastor Marco, a quien el pastor le llama, dígame, Pastor Marco, ¿qué hacemos? Uno tiene que empezar por lo sencillo, tiene que empezar imitando. Es un principio de la palabra de Dios, imitar a los discípulos que imitan
a Cristo. La siguiente etapa es la etapa de ser receptores de la palabra de Dios. También en el versículo 6 necesito leerlo. Dice 1:6, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaba a nosotros y también al Señor. Luego dice el versículo 1:6 dice, así que recibieron el mensaje con alegría que da el Espíritu Santo. Este concepto es repetido por Pablo en varias oportunidades. El gozo, la alegría de recibir el mensaje. En este caso está hablando de la buena noticia de salvación. ¿Qué hicieron los tesalonicenses? Que ellos pudieron impactar su entorno, pues fueron receptores de la palabra de Dios. Recibieron el mensaje con alegría en su corazón. Es difícil comprender para nosotros, que vivimos en una cultura cristiana, cuántas dudas le habrá provocado el mensaje de Pablo a los tesalonicenses. Es muy difícil para nosotros. Ya es difícil que un evangélico llegue a tu casa y te predique el evangelio siendo de otra religión, ¿está bien? Ya es difícil, pero hablamos de Jesús, hablamos de la Biblia, hablamos de términos que conocemos, la iglesia, la palabra de Dios, el Señor que hace milagros. Hablamos de conceptos que son comunes, pero en aquel tiempo Pablo llega a los tesalonicenses que eran paganos, que como he dicho muchas veces, la forma de adoración es una forma que para nosotros puede resultar muy chocante, hasta aberrante la forma en que ellos adoraban a sus dioses. Por un lado, los judíos tenían que aceptar que su Mesías ya vino y que murió en la cruz y resucitó entre los muertos, lo que era completamente incomprensible para los judíos que esperaban un Mesías que tomara la espada y los libertara de Roma. Decirle que el Mesías, el que murió, era para ellos aberrante, era vergonzoso. Y por el otro, la gente tesalonicense, los tesalonicenses, la gente tesalónica, los gentiles, necesitaban reconocer que lo que ellos adoraban no era más que vanidad y que tenían que abandonar esos ídolos, porque así los llama Pablo, esos ídolos y volverse al Dios vivo y verdadero. Pablo dice en Hechos 14:15, es tiempo ya, Dios manda que se dejen de adorar estas vanidades, estos ídolos y se vuelvan al Dios vivo y verdadero. Esto era algo muy difícil de entender, porque uno fue criado en esa cultura donde adora esos ídolos como dioses, esas imágenes de demonios, ¿verdad? De diosas, ¿verdad? Sensuales como dioses. Entonces, para nosotros, aunque el evangelio es un concepto común, para ellos era totalmente opuesto a lo que siempre habían escuchado y creído. Pablo, utilizando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, les anuncia un mensaje que contradice la fe de los judíos y la práctica de los tesalonicenses. Por donde se lo analice, el mensaje de Pablo es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de creer lo que él viene a decir. Pero ¿cuál fue la actitud de los tesalonicenses? Fue de apertura a la enseñanza de la palabra de Dios. Recibieron la enseñanza de la palabra y cambiaron su forma de vivir de acuerdo al mensaje del evangelio. Pablo le dijo, esto no hay que hacer, hay que abandonar los ídolos, porque así dice la palabra de Dios. Y ellos abandonaron en lo que creyeron toda su vida. El único concepto de Dios que tenían ellos, tuvieron que abandonarlo por un concepto nuevo y diferente. Yo sé que para nosotros no es tan fácil de comprender, pero alguien viene y te dice, estás equivocado, todo lo que haces está mal, es aborrecible para Dios. Tu forma de vida es una forma de vida desechable que te va a mandar al fuego, al infierno. ¿Cómo leíamos en el versículo 10? Voy a repasarlo. El versículo 10 dice, ¿quién nos rescató de los horrores del juicio venidero? Imagínense, Pablo decía, esta forma de vivir, esta forma de religión les va a enviar al horror del infierno, del fuego del infierno. Sin embargo, ellos, a pesar de lo chocante del mensaje, creyeron en el mensaje de la palabra de Dios y empezaron a ser enseñados y a cambiar su vida conforme la palabra de Dios lo decía. Esta actitud de recibir la enseñanza de la palabra de Dios es lo que necesita tu familia, es lo que necesita tu comunidad. Hay que tomar decisiones firmes en casa, en nuestro entorno, que nos acerquen a la palabra de Dios. Yo sé que algunos de nosotros venimos del vicio, del alcohol, del juego. Algunos venimos de un muy mal carácter. Fuimos enseñados en la ley del mbareté,
del ñaró, del tuyar gel, del ñembotabú, del bareareco, del grasengú, todo eso tenemos, ¿verdad? De todo eso venimos y es parte de nuestra cultura, porque en la cultura se exalta la ley, el bareté, se exalta el ñaró, se exalta el tuyar gel, ¿verdad? El macho tiene que ser argel, ¿verdad? Tiene que llegar a la casa, patear al perro, patear al gato, ordenarle a su esposa. Ese es macho. Compartí el día de ayer en la red de varones y solo Darío dijo algo. Lo que Ricardo Darín y su hijo dicen de su esposa. Ese es un macho de verdad. Ese es un macho de verdad. Pero nosotros venimos con un concepto totalmente diferente, ¿verdad? Y lo que usted necesita, hermano, para que este proceso de transformación se complete, es tomar la palabra de Dios y cambiar esto que es parte de su cultura por lo que la palabra de Dios dice. Si usted es el famoso bareareco, ¿verdad? Muerto de hambre, que está buscando aquí, agarrar siempre el pedazo más grande, ¿verdad? Empuja en la fila. Nunca me olvido la primer tallarinada que hicimos. Éramos tan poquitos, teníamos que hacer la tallarinada para comprar un ventilador, así era, ¿verdad? Hicimos una tallarinada para comprar un ventilador y ahí conocí a los hermanos con los que estábamos plantando en la iglesia. Uno le empujó al otro y se puso primero y se quejó porque el pedazo de carne era chico, ¿verdad? A ver, ¿quién le tocaba más grande? El bareareco, ¿verdad? Tiene una panza así, pero quiere comer más todavía. Eso es parte de nuestra cultura. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Si eres un buen comedor, dice, si eres un bareareco, ponle cuchillo a tu garganta. Ponele cuchillo a tu garganta. Y en el contexto dice, el bareareco te puede llevar a ser utilizado por la gente, a que se burlen de vos, que te maltraten. Eso es el Proverbio 23, que se rían de vos, se maltraten y que se aprovechen de tu bareareco, que te hagan alguna trampita para aprovechar tu bareareco y te saquen ganancias de alguna manera. Así que si eres del bareareco, si venimos de allí, posiblemente hemos pasado por alguna necesidad, hemos pasado por tiempos de pobreza. Tenés que abandonar tus impulsos que te obligan a comer y ponerle un cuchillo a tu garganta para que tu bareareco no sea tu enemigo. Tenés que moverte a la palabra de Dios. Si tú eres el famoso yopú, ¿verdad? Dice Proverbios 23, 28. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. Si eres del yopú, del tacaño, ¿verdad? El apretado que solo quiere guardar, que no le da nada a nadie, que solo quiere atesorar. La Biblia te dice, no le digas a tu prójimo vení mañana, hoy tenés que hacer algo. No me digas, pastor, avísame si falta algo para el comedor. No, pues, trae nomás ya. ¿Para qué me preguntas? A mí yopú, hermano, no vaya a ser tacaño. Suelte, piensa en el otro. Está mal dicho, ¿verdad? ¿Dónde está Dolly? Necesito curso, hermana Dolly, de guaraní, por favor. Pero me entienden, ¿verdad? Aniende yopú, ¿verdad? Suelte. No, dice, no digas mañana te voy a ayudar. Avísame, pastor. No, no te voy a avisar. No me toca avisarte. Vos tenés que moldear tu vida conforme a la palabra de Dios. Dice, el generoso es prosperado. Si tú eres de los ñaró que enseña la palabra del Señor, el Proverbio 22, 1 dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Es mejor que la gente hable bien de mí que aprovecharme. Es ser tramposo, que hacer trampa para obtener ganancia, que sobrecagar el precio, que tratar de aprovechar. Me contaba alguien por allí, dice, me fui a comprar un vehículo y le pedí ayuda a otra persona. Y esta persona me dijo, yo voy a negociar con él un mejor precio, pero la diferencia va a ser para mí. Y eran parientes. No podés, pues está ñaro. Deja que tu prójimo gane algo, que le vaya bien. Todos tienen derecho a comer. No te aproveches de aquel que está apretado. Ah, ¿estás apretado? ¿Y cuánto vale tu tableta? Vale 1.000.000, te doy 700. Ñaro se llama eso. Mejor tu buen nombre que aprovecharse de los demás. Mejor es el buen nombre que la riqueza, la plata y el oro. Pero esto significa que tenemos que abrir el corazón a las palabras, ¿verdad? Hay que hacer. Si tú eres del Erasengui, ¿verdad? Ahí sí llora, Ningoye, que anda llorando por todos los rincones para dar pena, para tener algún favor. Dice Proverbios 18, 21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Si todo el día te andas lamentando, ay, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Si andás todo el día así,
pues vas a comer gusanos. Eso dice Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Si todo el día estás quejando, hablando mal de los demás, que nadie te atiende, que tu hijo no te visita, que tu papá no te hace caso, que tu tío... Entonces esa lágrima, ese rasengui que todo el día andas, así eso te va a venir sobre tu vida. Esto significa que para que yo pueda ser de impacto a la comunidad, tengo que ser transformado mediante la palabra del Señor. Tengo que recibir el mensaje. Tengo que permitir que la palabra de Dios cambie mis conceptos, mis valores, mis principios. Tienen que ajustarse a la palabra de Dios, no a la cultura en la que vivo, no lo que se ha enseñado. Esto es dolorosísimo. Y mientras más grande venimos al Señor, es más difícil. ¿Sí? Porque usted le escuchaba el otro día en ese TikTok que salió allí de los niños, que Carlitos decía que lo que comió Eva fue una manzana, ¿verdad? La fruta prohibida, ¿verdad? Solo Paco dijo que comió cereal, ¿verdad? No tomen en cuenta lo de Paco, ¿verdad? Pues pero comió el fruto prohibido. Los niños están crecidos en un pensamiento diferente, pero los que somos más grandecitos, los que entramos grande a la iglesia, qué difícil cambiar nuestros conceptos. Pero ¿sabe qué? Su familia necesita que usted deje de ser el tuyargel, que deje de ser yo puñarón, y empiece a cambiar conforme a la palabra del Señor. Estudie la palabra, venga a ser discipulado, transfórmese en un discípulo que estudie la palabra, que sigue a Jesús, déjese enseñar. La palabra tiene poder para cambiar su vida, tiene poder para cambiar su vida, pero necesita abrir su corazón y disponerse a ser enseñado en la palabra. Y finalmente, si hemos de ser hombres y mujeres que transforman sus comunidades, que impactan la comunidad, tenemos que pasar a la etapa de ser un ejemplo a imitar. Versículos 7 al 10 dice: como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La tercera etapa en la cual del proceso de transformación para impactar a nuestra familia, provocar un cambio positivo en nuestra comunidad, en nuestros hijos, en nuestros familiares, es ser la etapa de ser un ejemplo a imitar. La palabra ejemplo en el texto original de la Biblia es la palabra tupos, de lo cual sale la palabra tipo. ¿Alguien ha trabajado en imprenta en alguna oportunidad? El tipo es la letra con la que antes, ¿verdad? Ya no se hace más. Cuando se armaba un impreso, se ponen las letras, siempre se ponen al revés, se ponen letra por letra para formar cada palabra, espacio, coma, punto, y cada uno de esos puntitos es el tipo, ¿verdad? Así se llamaba, ¿verdad? Por eso se llama tipografía, el tipo. Bueno, el tupos o tipo significa golpe hecho con fuerza para dejar una marca. Entonces, el tupos es un golpe que se da para que se deje una marca, para que la marca pueda ser vista y pueda ser copiada. Se puede transformar como golpe que deja una marca o cuño, es decir, algo que pasa a la vida de una persona, lo marca y ahora puede verse, ahora se puede ver. En este sentido, los tesalonicenses eran tupos, eran tipo, era un modelo a seguir. Los tesalonicenses, estos que adoraban a los ídolos, estos que eran paganos, ahora eran un modelo a seguir. Y estoy hablando de una iglesia que en poco tiempo, tal vez 3 meses, ya era un ejemplo a seguir. Por eso digo que no tiene que ver con la cronología, sino con mi voluntad de pasar por las diferentes etapas. Esta iglesia era un ejemplo a seguir. Se entiende que los tesalonicenses muestran en el pasaje que hemos leído cómo se debe vivir para impactar el entorno. Si usted quiere saber qué tiene que hacer, cómo debe vivir para impactar a su familia, para provocar un cambio en sus hijos, en su esposa, en su esposo, en su comunidad, mire lo que dice la palabra del Señor. Los tesalonicenses son el ejemplo de cómo se debe vivir. Y básicamente podemos hablar de 3 conceptos para hablar cómo se debe vivir. Primero, se debe vivir con dedicación a la evangelización. Esto es lo que dice el versículo 8. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes agentes de todas partes. Si nosotros, ¿cómo se debe vivir para ser de impacto? Pues tenemos que dedicarnos a la evangelización,
hablar la palabra del Señor. Cuando el texto dice está siendo anunciada, allí en el texto original habla de ser una caja de resonancia. Es el sentido del texto en el griego, una caja de resonancia. Si Pablo escribiese hoy dirían, ustedes son como una radio FM, donde se puede escuchar por todas partes lo que están diciendo. Sería hoy, trayendo aquella palabra al tiempo de hoy, sería, ustedes son una radio FM. Todo el mundo puede escuchar el mensaje de salvación. Cuando Pablo llega a una ciudad, después de salir de Tesalónica, al llegar a la ciudad, la gente le cuenta, sí, escuchamos lo que vos decís, lo que vos estás diciendo, ya nos contaron los de Tesalónica. Cuando va a otra ciudad, sí nos enteramos que en Tesalónica hubo un cambio tremendo porque vos te fuiste ahí y ellos nos contaron. Dice, le ganaban todo. Antes que Pablo llegue, ya llegaban los tesalonicenses predicando el evangelio. Es decir, ¿por qué eran de impacto? Porque se dedicaron a hablar la buena noticia, a contar la experiencia que ellos habían tenido, a contar el mensaje de Jesucristo. Cuando fueron imitadores y después de eso se dedicaron, abrieron su corazón a la palabra, empezaron a contarle. No se podían callar lo que habían escuchado acerca de que Cristo perdona los pecados y está pronto a venir a buscar a su iglesia. Es decir, se dedicaron a la evangelización. Para ser de impacto, tu mensaje, tu palabra tiene que ser las buenas noticias de salvación. Y acá necesito decirte algo. Esto es muy importante. Porque la primera reacción que tenemos cuando conocemos al Señor es empezar a atacar a la familia por las cosas que están mal. A la comunidad por las cosas que están mal. Algunos andan con un machete, ¿verdad? A ver qué imagen pueden romper en la casa, ¿verdad? Para decir que están equivocados. Andan con una lista de pecados para decirle esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Pablo no fue a decirle lo que no se hace, fue a decirle lo que Dios podía hacer por ellos. Dios podía cambiar sus vidas. Dios podía transformar sus vidas. Dios podía darle un futuro glorioso. Dios podía rescatarlos del fuego del infierno y traerlos a la esperanza gloriosa de la vida eterna. Y este es el mensaje que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de que Cristo perdona los pecados, que Él puede darte una nueva oportunidad, que aunque tu pasado haya sido terrible, en Cristo eres una nueva criatura y tienes la oportunidad de vivir para la gloria de Dios, que has sido creado para la gloria de Dios, que como dice Efesios 2:10, eres una creación artística para hacer las cosas buenas que Dios ha preparado para vos. Ese es el mensaje que tenemos que comunicar. Dios no nos llamó a condenar a nadie. Dios no nos llamó a hacer marcha en contra de uno o en contra de otro. Dios nos llamó a hablar la palabra del evangelio, a anunciar el mensaje de salvación. Y esto es lo que hicieron los tesalonicenses. La gente sabía lo cochinos que eran ellos. Pero ellos no andaban contando, ustedes son cochinos. Andaban diciendo, Cristo perdona los pecados. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo da una nueva oportunidad, hay una nueva esperanza en Cristo Jesús. Segundo, ¿cómo se debe vivir? Se debe vivir evidenciando la conversión. Versículo 9. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La gente que, cuando Pablo llega a una ciudad, la gente dice, es increíble lo que pasó en aquella ciudad. Ellos adoraron a tales dioses, hacían estas cosas, estos pecados, estas cosas feas, pero cambiaron, son diferentes. Pues la forma en que debemos vivir para impactar a nuestra familia es evidenciando que hemos conocido a Cristo. Ya he explicado lo que conversión significa. La palabra epistrefo en el griego significa darse la vuelta. Yo me doy la vuelta. Yo voy marchando para allí, eso está mal, hago lo que no conviene y me doy la vuelta y abandono lo que está mal. Si yo era un borracho, dejo la bebida. Si yo fumaba, dejo de fumar. Si engañaba a mi esposa, dejo de engañarle. Si veía pornografía, dejo de ver pornografía. Si no puedo, busco ayuda para dejar de hacerlo. Tiene que haber un cambio notable. Si era tu Yargel, ahora cuando llego a casa todo el mundo se halla, son felices. Porque llego a casa con una sonrisa y digo, bienvenida familia, qué alegría estar en casa. Ya no soy mal tu Yargel que era. Parece que mi esposa es la única que puede decir esto. Ojalá que no, ¿verdad? Que cuando usted llegue a su casa la gente se halle, esté feliz porque usted volvió. Papá, los niños corran a abrazarle. Su esposa, ¿verdad? Corra a buscar un desabillé cuando usted llega, ¿verdad? Porque demasiado gusto da que usted venga. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que evidenciarse aquella conversión. Y finalmente, se debe vivir con un nuevo enfoque de vida, versículo 10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida
desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Ellos vivían una vida para sí mismos, una vida en sus placeres, una vida en sus pecados, una vida sin sentido. Pero cuando escucharon el mensaje del Evangelio, el enfoque de su vida cambió. ¿Qué estaban haciendo ellos? Y si lo grafico, estaban todo el día así. Todavía no viene. Ya va a venir ya. Todavía no viene. ¿A qué momento viene? Estaban esperando, porque la promesa de Dios es que un día Jesús va a venir a buscar a su iglesia para que termine con sus sufrimientos y pueda disfrutar de la gloria eterna. Y ellos estaban, en vez de estar enfocados en sus placeres, sus deseos, en sus necesidades, en sus ambiciones, empezaron a decir, ¿cuándo viene? Hablemos a todos que Él viene. Estaban mirando al cielo, esperando la venida de Cristo. Esto nos habla de un nuevo enfoque de vida. ¿Qué eran tus pasiones? ¿Qué eran tus pasiones? ¿Han cambiado tus pasiones? ¿Qué es lo que te hacía llorar, gritar, cantar? ¿Qué te hacía feliz? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Ha cambiado esto? Pues, si no hay un cambio, pues tenemos que volver al punto 1, hay que empezar de nuevo. Porque si hay un cambio que podemos lograr en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad, será cuando nosotros tengamos un nuevo enfoque de vida. Dejemos de correr detrás del dinero, dejemos de correr detrás de las pasiones, dejemos de correr detrás de la comunidad y empezamos a mirar a Cristo como el enfoque principal en nuestra vida. Nuestra familia nos necesita, nuestra comunidad nos necesita. La sociedad se cae a pedazos, hemos perdido los valores. Estamos llorando porque el empresario que nos daba trabajo a todos, gracias a la corrupción, ahora pierde la corrupción y nos vamos a quedar sin trabajo. Ese es el país en el que estamos, donde la corrupción es el mayor pecado de esta nación. Y todos nos beneficiamos y practicamos de alguna manera de la corrupción. Nuestra sociedad nos necesita con desesperación. Y solo podemos hacer algo positivo si nos animamos a un proceso de transformación. Empezamos sencillamente imitando a los discípulos. Seguimos abriendo nuestro corazón a la palabra para que ésta nos ministre y luego de eso avanzamos a vivir siendo un ejemplo a imitar por los demás. Mostrando el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, comunicando el mensaje y haciendo de Cristo el centro de toda nuestra atención. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias.